Formación continua de la Comunidad de Madrid. Joaquín Velázquez, a pesar de llevar no mucho tiempo en la comunidad, creo que algo más de un año, si no me equivoco, la verdad que ha llegado un poco para revolucionar, en el buen sentido, el emprendimiento en esta comunidad. No ha parado, desde que yo la conozco, la verdad que no para de tomar la iniciativa de poner en marcha actuaciones de fomento del emprendimiento. La verdad que la labor que está haciendo es encomiable y todos los que estamos implicados en el apoyo al emprendedor de una u otra manera, nos sentimos muy contentos, muy alegres, muy afortunados de tenerle de nuestro lado. Como parece que está siendo un uso y costumbre en la mañana de hoy, también ha sido emprendedor. Es una persona que trabaja para la Administración Pública, pero ha sido emprendedor, con lo cual la visión que aporta, la visión que tiene es tremendamente enriquecedora. Ahora está en el desarrollo de políticas de apoyo al emprendedor, pero ha estado como emprendedor desarrollando proyectos por sí mismo, con lo cual es tremendamente enriquecedor a la hora de poder aportar al desarrollo de políticas gubernamentales de apoyo al emprendedor. Sin más dilación, le doy paso a don Joaquín Velázquez. Muchas gracias, Joaquín. Bueno, buenas tardes. Fren, si esta luz alguien que parece que estoy como Jim Carrey en la película, con el foco. Gracias. Decía que buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar aquí. Sé que hay salas en paralelo. Veo a algún amigo entrando por la puerta. Gracias por escucharme de nuevo. Sé que hay conferencias y debates en paralelo, con lo que aprecio especialmente que hayáis elegido estar aquí. Lo primero que quiero deciros es que, a pesar de que yo trabajo en la Administración Pública en la actualidad y que soy un firme defensor de lo público, creo que se acabó, como ya me habréis escuchado alguna vez, la era del empleado público y empieza la era del emprendedor. Yo me voy a centrar fundamentalmente hoy en contaros algunas cosas que ya sabéis que han ocurrido, pero yo os voy a decir cuándo ocurrieron, que fue hace mucho tiempo, y para demostraros, fundamentalmente, que en esas etapas históricas se consiguieron hitos y que nosotros ahora nos estamos lamentando por si nos dan o no nos dan una subvención. O sea, es para ponernos en situación de dónde estamos. Entre el 10.000 y el 8.000 a.C. aparecen los primeros pueblos en Oriente Medio, ¿vale? O sea, ahí se crearon pueblos. Hacia el 5.000 a.C., las primeras embarcaciones surcan Mesopotamia, o sea, que ya se usaban los barcos para moverse, ¿vale? Allí, desde luego, no había subvenciones. Os lo puedo asegurar que esos barcos no se hicieron con subvenciones. Luego, en torno al 3.500 a.C., empieza a usarse el carro con ruedas por el Cáucaso. Por tanto, ya el transporte también avanza bastante por carretera. Bueno, no había carreteras, había caminos, pero tampoco se hacían con subvenciones. Había caminos, los había directamente, o sea, no pasaba nada por ir con una rueda por encima de chinos o de rocas o de cualquier otra cosa parecida. Por tanto, vamos a ponernos un poco en situación de dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Luego, tengo alguna nota, porque como las fechas son tan traicioneras, del 2700 al 2200 a.C., recordamos que se construyeron las pirámides en Egipto y no se ha vuelto a hacer. Es curioso, ha avanzado mucho la tecnología, pero se ve que nos ha gustado mucho volver a ese tipo de construcciones, o a lo mejor es que es muy costoso o muy complicado. Fijaos que entre 700 y 1000 años más tarde se construyen también pirámides en los Andes. Quiere decir que a lo mejor la innovación y el emprendimiento tiene mucho que ver con las personas que viven en los lugares, porque en dos lugares distintos se tardó como entre 500 y 1000 años más en hacer lo mismo. A lo mejor tenemos que marcar un poco la diferencia y poner nuestro sello, ¿de acuerdo? Y poner nuestro sello. Ya os digo que esto va a ser una clase un poco de historia, ¿vale? Hacia el 850 a.C., Homero escribe la Odisea, ¿vale? Y Homero tampoco tuvo una subvención. Y seguro que no era rico tampoco, ¿verdad? Ni sus padres eran empresarios tampoco.
Bueno, evidentemente tenía diferencias con nosotros. Homero no tenía una gran casa con aire acondicionado, ni podía irse los fines de semana a la costa de Valencia, ni a la de Andalucía, ¿de acuerdo? Ni podía salir a tomar copas a los bares. Es decir, que había una diferencia, pero a favor de nosotros, ¿vale? En el año 850 a.C. decía que Homero escribe la Odisea. En el 600 a.C., Meroe se convierte como ciudad africana en el centro de trabajo del hierro y del comercio, África, que ahora no es un continente donde digamos, el comercio internacional sea la primera actividad, pues ya hacía cosas en el año 600 a.C. Entre el 320 y el 310 a.C., Aristarco ya afirma que la Tierra gira alrededor del Sol. Y Aristarco ni era rico ni tenía mejores recursos técnicos que nosotros. Con los medios que nosotros podemos comprar en una tienda, dicho en voz del pueblo, de los chinos, Aristarco ya afirmó que la Tierra giraba alrededor del Sol. En el 240 a.C., Eratóstenes calcula la circunferencia de la Tierra, y nosotros nos estamos quejando de a ver si podemos conectarnos a Internet con una velocidad mayor o menor. Después de Cristo también pasaron cosas, pero en el 112 a.C. se abre la ruta de la seda para comerciar entre Asia Central y Europa. Y no había ni autopistas, ni aviones, ni cosas parecidas. ¿No es hora de que reflexionemos un poco dónde estamos y si la solución a nuestros problemas está en pedir ayudas a otros? ¿No es hora de pensar que con los recursos de los que disponemos y lo que está cerca de nosotros, tiendas, medios, conocimiento, personas, organizaciones, no es tiempo de pensar que ya es hora de dejar de pedir lo que nosotros tenemos que inventar? ¿No es hora de pensar que si mañana ocurriese que no tuviéramos suministro de diésel y de gasolina durante 15 días en la Comunidad de Madrid, probablemente después de esos 15 días habría habido cantidad de suicidios y habría habido cantidad de personas con depresión y que nos costaría volver a levantarnos posiblemente años? Es hora de pensar que el tiempo que nos toca vivir es un tiempo de bonanza, incluso aunque no tuviésemos empleo, porque tenemos oportunidades para crear por nosotros mismos, porque tenemos los medios que no tuvieron otros. Y voy a seguir con la historia, porque quiero que os quedéis con esto. En el año 271 después de Cristo, en China se usa la burbuja magnética. Y eso no lo inventó un centro científico avanzadísimo, lo inventó una persona que tuvo una necesidad y que decidió que tenía que buscar una solución. En el 1275 después de Cristo, he pegado un salto, Marco Polo llega a China con los medios que han inventado otros. Pero ¿cómo? Siendo un aventurero. Hay que hacer las maletas, irse y volver, que es la ventaja. Porque en estos viajes que hacía Marco Polo y la gente que era coetáneo suyo, se iba, pero no se sabía si se iba a volver. Ahora que sabemos que podemos volver, nos tiene que importar muy poco incluso el idioma, porque sabemos que podemos volver. Así que vamos a dejar de llorar, vamos a dejar de pensar que la vida es muy complicada. Lo único que es complicado es aceptar que sigamos quejándonos de lo que no hacen los demás. En 1437, y durante 10 años, Gutenberg imprimió por primera vez la Biblia gracias a su imprenta. En 1609 se inventa el telescopio. En 1867, Werner von Siemens, que dirían los alemanes, genera la corriente eléctrica con la dinamo. Y continúo, cada vez que nos vamos acercando más a nuestro tiempo, todos estos inventores, todos estos aventureros se van acomodando
y cada vez aportamos menos valor añadido. Es verdad que Internet ha venido a revolucionar el mundo, pero ¿le estamos dando la utilidad correcta? ¿Cuánta gente de los que están aquí sentados venden por Internet? ¿Cuántos de los que están aquí sentados venden por Internet fuera de su país? ¿Cuántos de los que están aquí sentados viajan 3 veces al año, que es el reto que os quiero poner, a vender sus productos, sus servicios o sus ideas fuera de este país? Algunos seguro que sí, la inmensa mayoría estoy convencido de que no. Es verdad que un emprendedor tiene que sufrir mucho a lo largo de su vida, pero si ahora mismo las proporciones, las ratios, me las inventaría porque no sé cuáles son. Muchas veces yo no leo la prensa, os lo puedo asegurar, porque es la mejor manera de inventar en alguna ocasión, en otras no, lógicamente. Pero ¿qué proporción hay de empresarios respecto de personas que buscan trabajo? Vamos a pensar en España. Vamos a decir, por ejemplo, que empresario es aquel que ejerce una actividad, ya sea dado de alta en la Seguridad Social como autónomo, ya sea con una pyme, o ya sea sin estar dado de alta en ningún sitio en economía sumergida. Que los empresarios sean el 15% y el resto de los que buscan trabajo, que son muchos, y de los que tienen un trabajo fijo, el 85%. ¿Vosotros creéis que así avanza una sociedad? Que el 85% de la población, que me lo estoy inventando, se dedique solo a buscar lo que generan otros. Eso, y me vais a permitir la expresión, y lo digo como Joaquín Velázquez, no como responsable de Comunidad de Madrid, eso es su subdesarrollo. Subdesarrollo. Lo repito, subdesarrollo. No podemos esperar que los demás nos den una subvención. No podemos esperar que los demás nos presten las ideas. No podemos esperar que los demás nos paguen a final de mes. Porque nuestra diferencia con un rebaño de ovejas es solo que vestimos con chaqueta y corbata. Es decir, no podemos esperar. Tenemos que formarnos, tenemos que tomar nuestras propias decisiones, tenemos que apuntar más lejos de lo que apuntamos. Yo ahora mismo estoy embarcado en un proyecto que me inventé hace unos meses, que me atreví a proponerle a BBVA, Repsol, Telefónica, ISI y ESADE, a la Embajada de Estados Unidos, que es el International Board of Entrepreneurs, el Consejo Internacional de Emprendedores. Y como dice el proverbio chino, quien crea que siendo tan pequeño, y yo soy pequeño por muchos motivos, también soy bajito, quien crea que siendo tan pequeño no puede cambiar el mundo es que nunca ha convivido con un mosquito en una habitación. Y es verdad, o sea, se puede, claro que se puede. Os voy a contar, por ejemplo, yo me llamo Joaquín Velázquez, he emprendido varias veces en mi vida, me llevé el pádel a Estados Unidos, todo eso es conocido. Bueno, es conocido que cuando yo tenía 8 años, inventé con un amigo repliqué una maquinita que había en los bares y con esa maquinita, que no voy a contar cómo lo hice, pero desde luego no tenía ni una peseta para hacerlo, o sea que tuve que usar cosas que no usaban otros. Con esa maquinita que inventamos para divertirnos nosotros, resulta que hicimos un buen negocio y éramos los niños, yo lo digo con mucha frecuencia, más ricos del barrio, porque era un bien escaso nuestra maquinita, hecha, que no tenía más tecnología, era todo mecánico, ¿vale? Pero hecha con mucho cariño y con mucha ilusión. Bueno, pues yo vivía en el mundo rural andaluz, ¿de acuerdo? O sea, que yo no era un ejemplo de persona rica que evoluciona. Trabajaba en el campo al mismo tiempo que estudiaba, o sea, mis padres no eran ricos. Cuando pasó un tiempo, fui a la universidad, me preparé, me formé, a lo que invito que se haga, tengo 5 posgrados, mi madre me llama el máster del universo, pero es que me aburro, entonces tengo que hacer cosas. He aprendido cosas y también he aprendido muchas más cosas en la calle. Pues años después, cuando terminé mis estudios universitarios, decidí que como yo no quería trabajar en el campo, porque no me gustaba y porque ya lo había hecho bastante tiempo, pues iba a montar una empresa, empecé a usar recursos infrautilizados de los ayuntamientos, a venderle mi producto y mi servicio. Me inventé alguna cosa en mi currículum, lo admito, sí, me la inventé, pero ahora las tengo, ahora son verdad. Entonces, bueno, pues hay que inventarse cosas porque este es el país de los currículums, ¿vale? Pero a los otros les gustó mucho que me las inventara, porque como dice un buen amigo que me regaló un libro hace unos meses, luego lo cesaron, pero me regaló un libro que decía, eres el líder sin cargo. Digo, bueno, pues gracias. Quiero decir, uno puede ser su propio líder, es decir, uno puede evolucionar a lo largo de su vida y tomar sus decisiones e incluso inventarse esas pequeñas cosas que yo me inventé en mi currículum, como habréis hecho algunos de los que estáis aquí, no me digáis que no, y después tienes que hacer la realidad, ¿no? Luego las tienes que hacer realidad. Tienes que
si vendes algo, luego tienes que cumplir con las expectativas, ¿no? Ayer estaba en una sesión de recordatorio de IES por la tarde, decía, no prometas, no a mí, se lo decía a todos, no prometas lo que no puedes cumplir. Digo, bueno, bienvenido a mi club, porque yo a todo el mundo le digo, no me pidas nada porque no te lo voy a dar. O sea, que es una manera distinta de decir lo mismo. Más adelante, entré en mi carrera de Derecho en 1992, finalizando la Expo 92. En el año 93, Joaquín Velázquez, el niño de pueblo bajito, con el pelo rubio largo, que ya ni tiene pelo ni lo tiene largo, era el delegado de la Facultad de Derecho de Sevilla, porque tenía ganas de ayudar a los demás. Éramos 11.000 personas en la Facultad de Derecho. Un año y medio después, era el coordinador de la Comisión Permanente Estatal de Derecho. Y diréis, ¿qué invento es ese? Bueno, pues ese es un invento que hicimos o que creamos entre varios amigos, uno de ellos Tomás Hernández Lecuona, otro canario, como mi amigo Efrén, que está aquí en Madrid. Y os decía, un año y medio después yo era el coordinador de la Comisión Permanente Estatal de Derecho, es decir, toda la Facultad de Derecho de España y 250.000 personas. ¿Y cómo se hace eso? Pues siendo un mosquito en una habitación, luchando contra seres humanos, es decir, atreviéndote a hacer cosas. Porque ya está bien de la comodidad, ya está bien de los trajes de chaqueta, ya está bien de la formalidad, ya está bien de aguantar lo que otros nos dicen que tenemos que hacer. Tenemos que tomar la iniciativa, crear algo por nosotros mismos, tenemos que cambiar la sociedad, tenemos que ser nosotros mismos ese cambio. Ese cambio no es ni quemar contenedores, ni pegar voces, ese cambio es lo que nosotros generemos, no lo que le exijamos a los demás que generen. Los demás son muy malos porque nosotros somos más malos y los ponemos para que nos representen. Así que vamos a dejar de lamentarnos ya de lo que hacen los demás y vamos a hacer el cambio. En 2009 me llevo el pádel a Estados Unidos. Me voy a la costa este, no conocía a nadie, absolutamente a nadie, y me voy a vivir a Boston. Renuncio a un puesto de trabajo, no os voy a decir el motivo exacto, pero porque no quería hacer lo que me estaban pidiendo que hiciera. Renuncio al confort de un sueldo muy alto, que daría ahora grima hablar de la cantidad del sueldo que tenía. Y me marcho porque decía el profesor Luis Calleja ayer en IES también, y con buen criterio, decía, bueno, hay dos diferencias con los creativos, ¿no? O sea, yo con los creativos me llevo regular, aunque me considero un poquito creativo, ¿no? Pero decía, cuando un creativo se te quiere ir de tu empresa y es buenísimo, tienes dos opciones. Pagarle más, en cuyo caso no es un creativo, porque se va a quedar en tu empresa por más dinero, o que se marche a otra empresa y seguir siendo su amigo. Siempre opta por la segunda, ¿vale? Pues, en cierto modo, el sueldo no lo paga todo. Cuando te ofrezcan una subida del 0,7%, del 1,5%, eso es lo que vales. Vales un 1,5% de tu sueldo. Porque si vives infeliz y sigues en tu puesto de trabajo y no creas algo por ti mismo, mal lo llevas. Así que vamos a dejar de hablar de primas de riesgo, de burbujas, de tipos de interés, de agencias rating, de aranceles, de crisis sobre el modelo de la UE, y vamos a pensar qué estamos haciendo, de dónde venimos. Os he dado algún apunte de dónde venimos. Por ejemplo, venimos de que en 1945 se fundan las Naciones Unidas. ¿Verdad? ¿Y cómo se fundan? Bueno, fueron los albores de las Naciones Unidas, aunque más adelante se formalizaría. ¿Cómo se funda? Se funda porque a 4 locos le da por proponerle a los primeros ministros y presidentes de algunos países que se funde, porque ellos no lo inventaron sus gabinetes, ¿vale? El acierto de estos presidentes y estos primeros ministros fue elegir a sus gabinetes, no fundar las Naciones Unidas. Y vosotros podéis ser esos gabinetes. Y en 1990 se lanza el telescopio espacial Hubble y podría seguir contando. Es decir, y todas estas cosas, si os dais cuenta, cuando lo que tienen de involución es que cuanto más va pasando el tiempo, tenemos más recursos para inventar cosas posiblemente menos productivas, que nos pueden ayudar mucho a la comodidad, ¿de acuerdo? La calefacción centralizada, el aire acondicionado, bueno, pues todo eso es negativo para la evolución.
¿Por qué? Porque lo que hace es que seamos personas más cómodas y que si mañana viene durante un mes una temperatura de 15 grados bajo cero en la Comunidad de Madrid, morirá mucha gente, porque no estaremos preparados para el cambio. ¿Con esto qué quiero decir? Que yo abogo porque no volvamos a criticar en vano, porque cada crítica que hacemos es tiempo perdido para evolucionar, porque si yo, que nací en el mundo rural andaluz, he podido viajar no solo de placer a otros países a vender mis productos y mis servicios, que los he inventado yo, porque Stop Zero, la marca deportiva, la inventé yo, ¿de acuerdo? Y porque se le puede dar clases a los demás también, al mismo tiempo que las recibes, abogo porque dejemos de protestar si no somos capaces de aportar valor. Y que lo mejor que podemos hacer si no queremos aportar valor es mantenernos calladitos y quitar de los micrófonos a todos aquellos que no tengan ni idea de lo que están hablando. ¿De acuerdo? Es decir, tenemos que generar un cambio, no un cambio radical protestando y quemando y gritando, no. Un cambio siendo nosotros mismos nuestro propio cambio. Os hago una pregunta y con esto voy terminando. Cuando dentro de 5 años a quien hoy está desempleado de aquí o a quien está empleado, ¿vale? Incluso a los que están empleados, le digan las estadísticas de INE y Eurostat que el paro ha bajado en España a un 3%, cuando le digan esto, ¿se sentirá feliz o infeliz? Pues miren ustedes, se va a sentir feliz o infeliz dependiendo de si él o ella está parado o no. Por tanto, las estadísticas no sirven ni para una cosa ni para la otra. No valen para cambiar nuestras realidades individuales. Seamos nosotros nuestro propio cambio. Muchas gracias. Wow, muy motivador, Joaquín, fantástico. La verdad que me encanta y sobre todo me encanta escuchar este tipo de charlas de alguien que viene de la administración pública. La verdad que es muy inspirador. Muchas gracias, Joaquín. Pasamos a continuación y sin mayor demora, porque la verdad que vamos bastante mal de tiempo, a escuchar a Ricardo Hernández. Ricardo es el director del GEM España. GEM es, para aquellos que no lo conocen, es el Global Entrepreneurship Monitor, es el estudio más importante a nivel mundial sobre actividad emprendedora. Demos la bienvenida a Ricardo, que va a contarnos el GEM, es decir, los resultados, el informe GEM del año pasado, del 2012. Muchas gracias, Ricardo. Bienvenido. Gracias. El mando. Bueno, muy buenos días. En primer lugar, quiero darle las gracias a Efrén Miranda por permitirme estar aquí hoy, que es fantástico lo que has conseguido hoy aquí, y también por lo que estoy aprendiendo y todo lo que estamos viendo, como todos nosotros, y también, en segundo lugar, por permitirme hablar de GEN, del proyecto GEN, y, bueno, de alguna manera también difundirlo. Me ha gustado mucho la presentación de Joaquín, también todas las anteriores, y empiezo por el final, que las estadísticas, decías, que no nos ayudan a cambiar la realidad, que la realidad la tenemos que cambiar cada uno de nosotros. Estoy totalmente de acuerdo, pero las estadísticas, las medidas, ayudan a cambiar. Ayuda a cambiar en el sentido de que aporta conocimiento, porque lo que no se mide es mera palabrería, como decía un economista. Y ahí es donde entra GEN. Realmente hemos estado viajando desde Silicon Valley hasta Sevilla. Al final hay que pensar global, aunque actúes localmente, ¿no? La palabra o el palabra local. Entonces, GEN, ¿qué es? ¿Dónde estamos? ¿Quiénes somos? Voy a empezar por ahí, por identificarnos. Yo sé que aquí en la sala ya se ha citado al proyecto GEN por María Simó. Hay varios compañeros del equipo GEN España, está Isidro de Pablo del proyecto GEN Madrid, o Mar Fuente del proyecto GEN Ceuta Melilla y algunos expertos que están aquí, pero voy a darles todas las localizaciones donde nos pueden localizar.
ahí lo tienen, hay varios informes que hemos traído, están a su disposición en la mesa de secretaría, pero en la web yen-spain.com estamos, también estamos en Facebook y en Twitter, también en el código QR. Lo que queremos es que se nos conozca y que se utilice, y si ha lugar recibir todas las opiniones, críticas, ideas de mejora, etcétera, ¿no? Bueno, YEN es un proyecto mundial, es una medida del emprendimiento que se hace a nivel mundial, a nivel de país, a nivel de región, en algunos países como España, y a nivel de ciudad, en algunas ciudades como Madrid, justamente, y también hay que reconocer que la Comunidad Autónoma de Madrid apoya el proyecto YEN Madrid Comunidad Autónoma. Por lo tanto, es un observatorio, es el observatorio del emprendimiento por naturaleza, para que tengan una idea de la dimensión que tiene YEN. Es que en la edición 2012, que terminó, participaron 69 países, con una muestra de casi 200.000 personas adultas entrevistadas, que representaban el 87% del PIB mundial. Por lo tanto, lo que sale en cuanto a la muestra es bastante significativo y bastante realista. El proyecto nace en 1997, un profesor de la London Business School diseña una forma de medir la actividad emprendedora, algo que había sido discutido en la academia y en Harvard, por ejemplo, hay cátedras desde los años 40, por eso ahora es un poco contradictorio que esté de moda o que se diga que está de moda, porque sobre esto se ha publicado, se ha investigado, se ha trabajado muchísimo en algunos países. En España un poco más retrasado, pero también hay una comunidad científica total, que Michael Hay, que es el presidente de todo este consorcio, diseñó una forma de medirlo, lo que se pensaba que no se podía medir. Mediante una alianza, una cooperación entre Babson College y la London Business School, crean un primer equipo e inician los trabajos. De tal manera que en el año 1999 se presenta el primer informe YEN mundial, que ahora más adelante comentaré. Es importante que sepamos de qué estamos hablando, es decir, cómo se define la actividad emprendedora. Entonces, en YEN se define como cualquier intento de crear un nuevo negocio, incluyendo el autoempleo, creación de una nueva empresa, la expansión de una empresa ya existente. Y ese proceso puede ser puesto en marcha por una persona, por varias personas, de forma independiente o dentro de una empresa en funcionamiento. Es decir, es una definición amplia, comprensiva, porque el emprendimiento es algo que efectivamente no se puede circunscribir solamente a uno de estos tipos. Es más, hay un emprendimiento empresarial o económico y hay un emprendimiento social, que tan importante es uno como es el otro. Y además están conectados. Bien, estas es las fases del emprendimiento tal y como se concibe en YEN, y por lo tanto es parte del modelo teórico, que esto también es importante tenerlo presente. El proyecto se basa en la investigación y en un modelo científico. Eso con diferencia de otros modelos, como esta mañana se citaba por el director de CaixaForum, implícitamente hablaba de los indicadores del Doing Business. Doing Business lo hace el Banco Mundial mediante un modelo determinado y cada año va sacando sus datos, efectivamente, en coste y en tiempo, los rankings de países para crear una empresa. Pero no tiene un modelo científico. YEN sí lo tiene. Y ahora daré algunas pinceladas para que ustedes lo conozcan. Entonces, dentro de ese modelo conceptual o teórico, las fases del emprendimiento son 4. Emprendedor potencial, persona que está pensando en crear una empresa pero no ha dado el paso, emprendedor potencial. Emprendimiento naciente, la empresa que está naciendo o el autoempleado que está empezando, que está justamente comenzando, pero que no ha empezado a pagar nóminas, a funcionar su circuito financiero, etcétera, etcétera. El emprendimiento nuevo, entre 3 meses y 3 años y medio, y la empresa consolidada que ya persiste
en su actividad y ha superado esa fase de alta mortalidad de empresas. Estas son las 4 etapas que básicamente coinciden con otros modelos teóricos. Lo que sucede es que en otros se van hasta 5 años o les llaman de otra manera las etapas, pero vienen a ser las mismas. Todo esto se mide y este es el modelo conceptual. Lo que se trata con Yen es de relacionar la actividad emprendedora medida mediante una tasa, el TEA, tasa de actividad emprendedora, con el crecimiento económico, el desarrollo económico, la innovación, la creación de empleo y la creación de riqueza. Es decir, relacionar la actividad emprendedora, cómo el contexto social, político y cultural influye en el crecimiento económico, creación de empleo, riqueza, innovación tecnológica, etcétera. Entonces, lo que se estudian son requerimientos básicos, instituciones, infraestructura, estabilidad macroeconómica, salud y educación primaria, los impulsores de la eficiencia, educación superior, eficiencia del mercado de bienes, eficiencia del mercado laboral y financiero, adaptación tecnológica y tamaño del mercado. Y, en tercer lugar, otro bloque que es innovación y emprendimiento, financiación para emprendedores, programas gubernamentales, educación emprendedora, transferencia de I+D, infraestructura legal y comercial y regulación de entrada. Pues bien, los 2 primeros influyen en la economía primaria, que es el stock de empresas que tiene un país, lo que se denominan empresas consolidadas, que se van desarrollando, van diversificando y que también, lógicamente, influyen mucho en el crecimiento económico. Pero también influyen en el emprendimiento, en la dinámica empresarial. Y fuertemente influye el tercer bloque, innovación y emprendimiento. ¿Qué se mide en Yen? Ya profundizando un poco más, las actitudes del emprendedor o de la sociedad, es decir, oportunidades, cómo se perciben, la capacidad percibida, la actividad, si es incipiente, persistencia, abandonos y las aspiraciones en cuanto a crecimiento, innovación y creación de valor social. Bueno, este era el mapa Yen del año pasado con 99 países que vienen participando desde el año 1999. Esta cantidad no coincide con los 69 que están en el informe global porque hay países que entran, salen y no tienen una continuidad de todos los años. Pero como vemos, Latinoamérica está prácticamente todo, excepto Paraguay y las Guayanas. Solamente falta Nicaragua y Honduras. Ayer llegué precisamente de allí y tanto Nicaragua como Paraguay van a entrar en Yen al año que viene. Europa está prácticamente, Norteamérica también, Asia en buena parte, incluso países del Medio Oeste, del norte de África e incluso países del África Negra también están entrando. Es verdad que hay un programa especial dentro de Yen Consortium para ayudarle financieramente a países que de otra manera no podrían entrar, y también con mentorización. Pero el objetivo, lógicamente, es llegar a todos los países del mundo, por lo que significa para los decisores de las políticas y programas públicos para el sistema educativo y para toda la sociedad, el tener indicadores anualmente del emprendimiento. Bueno, así es como empezó, prácticamente, 10 países en el año 99, que es cuando se publica el primer informe, y por dar algunas pinceladas, en países europeos que no están en la Unión Europea, el año pasado la tasa de actividad emprendedora de Rusia era el 17% o Turquía, que era el 12%. En la Unión Europea, con 22 países participando, destaca el alto miedo al fracaso de España y la variabilidad del TEA, Estonia un 14%, Italia un 4%. En Latinoamérica y Caribe, hay que decir que es la segunda región más representada, como comentaba anteriormente, faltan muy pocos países y van a entrar en breve plazo. El TEA de la región es el 17% y hay un alto ratio de emprendimiento de género, 8 emprendedoras por cada 10 emprendedores. En Estados Unidos, el TEA fue el año pasado el 13%, que es la tasa más alta del grupo, del clúster de países con economías basadas en la innovación. Siempre es así, Estados Unidos siempre sale ahí en cabeza, y el TEA de la mujer en Estados Unidos de género es 7/10. Bueno, estos son algunos indicadores. Aquí están los clústeres que decía,
economías basadas en la producción, en los factores, economías basadas en la eficiencia y economías basadas en la innovación, que es donde está en España. No me voy a detener en esto, simplemente lo comento. Esta es la tasa de actividad emprendedora, el ratio de género. Por ejemplo, aquí llama la atención pues, Guatemala, que estaba prácticamente igualado, el ratio de actividad emprendedora de hombres y mujeres, todo esto por países y por año. En cuanto a la internacionalización, también lo mismo. Algunos datos muy recientes de YEN, de la Conferencia Mundial de Kuala Lumpur, que fue el pasado mes de enero, pues que vuelve Canadá, entra Luxemburgo, Ucrania, Montenegro, Costa Rica. También están en vías de ingreso Vietnam, India, que estamos mentorizando desde España. Antes lo hemos hecho con Chile y Colombia y ahora estamos también con México. Van a entrar Filipinas también. La evolución de países ya la he comentado. Empezaron 10 países. España se incorporó en el año 2000 a través del Instituto de Empresa y actualmente somos unos 100 ya. Hay una buena producción de artículos en la parte, digamos, de investigación, la parte académica, donde España, ahora comentaré cómo estamos organizados, aporta bastante de esa producción científica, con lo cual se va profundizando en el conocimiento, más allá del informe YEN, y también hay un fondo de ayuda a la investigación de 50.000 libras. Bueno, ¿cómo se comporta esa pregunta, gran pregunta que se hace YEN, de relacionar, como tenemos en esta gráfica, el TEA, la tasa de actividad emprendedora, con el PIB per cápita? Puesto que ya tenemos tantos países, podemos ver, vamos rápido, ¿cómo se relacionan? Pues se relaciona en forma de U, es decir, en esta parte, aquí arriba, tenemos países como Uganda, como Yemen o como Jamaica o Venezuela. Es decir, países que tienen un PIB per cápita bajo o muy bajo, tienen una TEA muy alta. Eso, si hubiera lugar a coloquio o durante el día, si hay alguna cuestión lo podemos comentar. Y en la otra parte nos encontramos con Estados Unidos y con Noruega. El grueso de los países desarrollados, donde está España, estamos por aquí. Ahí está España, Francia, Japón un poco más abajo, Italia, estamos en la parte baja de la U. Bien, y llegamos al informe YEN España 2012, que acaba de ser presentado hace un mes en la Fundación Rafael del Pino. Hemos cambiado, la institución española líder en YEN es el CISE, el Centro Internacional Santander de Emprendimiento, y tenemos esta serie de apoyos, desde luego el Ministerio y la Fundación Príncipe de Girona también. Este es el equipo YEN España. Este equipo está formado por más de 100 investigadores de 19 universidades que forman 15 equipos. Realmente la red española ahora mismo somos 14 equipos de comunidades autónomas más el equipo de Madrid Ciudad. Y seguimos creciendo y yo confío que este año cerremos totalmente la red. Por lo tanto, hay 100 investigadores que estamos trabajando en el YEN y en otros proyectos y en otras investigaciones relacionadas con el emprendimiento. Es lo que me refería al principio de la comunidad académica, y esto llevamos ya bastantes años en España, antes de que naciera el YEN. Y no solamente en cuanto a investigación, sino en cuanto a docencia de emprendimiento en universidades que somos públicas, menos Deusto, que también está. Bueno, este es el mapa, ahí podemos ver Madrid, la Universidad Autónoma de Madrid, Madrid Emprende, Extremadura, Cataluña, Murcia, Andalucía, Galicia. Estamos por toda España y, lo que es más interesante, de cada región sacamos un informe anual. Canarias, porque claro, la realidad y el contexto de Canarias, por ejemplo, es diferente del de Extremadura o el de Madrid. Y entonces, para los decisores de políticas y programas públicos, les viene muy bien tener un informe enfocado en Canarias, a los responsables de Canarias, o de Madrid a los responsables de Madrid.
También nos dieron este premio como el mejor equipo yen del mundo el año pasado, en la reunión que fue curiosamente en San Francisco, en Silicon Valley, como antes nos decían, y también nos recibió el Príncipe de Asturias el 20 de marzo, aparte a la mayoría del equipo yen España, por lo cual ha sido un impulso muy grande para todos nosotros. Bueno, voy a dar muy breves pinceladas de datos del informe yen España, es decir, de medidas de los indicadores principales de yen España. No he comentado antes, porque no tengo mucho tiempo, realmente qué mide un informe yen. Bueno, mide lo mismo en Madrid Ciudad, en Madrid Comunidad Autónoma, en Canarias o en España, que se mide en Reino Unido, en Canadá, en Escocia o en Australia. Mide 3 cosas. 1, el emprendedor, sus atributos, etcétera, etcétera, su perfil, las fases del emprendimiento que veíamos antes y el contexto del emprendedor, que es determinante. Esos son los 3 bloques, los 3 grandes bloques que mide el informe yen, como digo, en cualquier parte del mundo, con lo cual se establecen rankings y entonces se ve también mejores prácticas y dónde hay que mejorar en cada contexto, si es en España, si es en Canarias, si es en Reino Unido o donde sea. Bien, entonces, en cuanto a actitudes, valores, percepciones y aspiraciones emprendedoras, por ejemplo, percepción de oportunidades, si el emprendedor conoce otros emprendedores, si posee habilidades, las skills que antes nos decían, o teme al fracaso, aquí lo que más destaca es que la tasa de población que percibe oportunidades el año pasado, 2012, ha alcanzado su valor más bajo en toda la serie histórica. Es decir, la población en general percibe pocas oportunidades para emprender. Esto lo podemos comparar, como decía anteriormente, con la Unión Europea y ahí se ve claramente el gap que hay en percepción de oportunidades. En rojo tenemos España, temor al fracaso, también hay una diferencia notable, ahí tenemos que trabajar ese tema. Buena cobertura de medios también, esto ha cambiado muchísimo en España, no tiene nada que ver hoy con hace 10 años, pero todavía tenemos que mejorar más y los medios pueden ayudar muchísimo en orden a cambiar la mentalidad de la sociedad en cuanto al emprendimiento. En cuanto al resultado del proceso empresarial, la TEA, que es la tasa de actividad emprendedora, como antes comentaba, el año pasado fue el 5,7%, solo bajó un 2% respecto al año anterior, al año 2011, en el que, después de estar cayendo durante la crisis, rebotó. Por lo tanto, rebotó en el 2011, empezó a subir y se ha parado ahí de momento en el año pasado. Parece que se va consolidando. Eso también tiene su explicación y lo que nosotros vemos en yen es que la población en general se está dando cuenta que la opción de ser emprendedor es muy importante y por necesidad no hay otras opciones tampoco. Y eso no es malo para la sociedad, sino que al contrario es bueno. Bien, también tenemos aquí que los emprendedores potenciales aumentaron un 12,5%. Esto es récord en toda la serie histórica y aquí deberíamos reflexionar. Es el valor más alto en 14 años que venimos midiendo esto en España. Por contra, las actividades consolidadas, el stock de empresas, hubo una tasa de abandonos importante, del 1,32. Bien, aquí vamos desagregando el emprendimiento potencial, la intención, ya la hemos comentado, emprendedores nacientes también mejoró, los que están creando la empresa en ese momento. Las empresas nuevas las hemos dividido en noveles, que tienen menos de 1 año, y junior, entre 1 y 3 años y medio. Hemos hecho esta división para enfocar todavía más y ver las que van pasando de un cajón a otro. Y entonces las noveles aumentaron también, sin embargo, el paso a junior, el paso del primer año, hubo un decaimiento de un 35% prácticamente. Bueno, en cuanto a características de la actividad emprendedora, esto es muy importante, la motivación, es decir, ¿por qué se emprende? Hay 2 grandes grupos, oportunidad o necesidad, que antes me refería, ¿no? Entonces, en oportunidad, que fue el 72% de los casos,
La primera razón es conseguir mayor independencia, el 38%, de esto nos ha hablado con mucha claridad en su caso Joaquín Velázquez, aumentar los ingresos un 32%, mantener los ingresos un 19% y otros un 10,5%. En necesidad es un 25% y aquí lo normal es que esto vaya bajando porque no se corresponde con el clúster que decíamos antes de economías basadas en la innovación y economías de la Unión Europea. Bueno, también en cuanto a sectores, aquí se mantiene en el consumo la mayoría y después, a continuación, el sector servicios. Como ven, hay muchísimos indicadores que genera YEN, por lo tanto es una información muy interesante porque además tiene una sólida base y es una medida internacional. Yo les recomiendo a todos ustedes que se lo descarguen de la web y que lo utilicen. Un punto débil que tiene el emprendimiento en España es la creación de empleo. Como ven en esta gráfica, tanto en los proyectos que se crean como en las expectativas de crear puestos de trabajo en los 5 siguientes años son muy pocos. Es decir, hay una tasa de autoempleo sin generar más empleo que el del emprendedor muy alta y, sin embargo, hay dificultades en 20 años, 20 puestos de trabajo o más, entre 6 y 19, y la franja principal es hasta 5 empleos. Es decir, lo que vemos es que en los proyectos de negocio, en los business plan de los emprendedores, faltan estrategias de crecimiento y una ambición para crecer, para mirar, como se decía anteriormente, al mundo, porque el mercado está ahí para ir a por él. En cuanto al género, este es el perfil del emprendedor. En España, en el año 2012, hombre que trabaja con formación específica en emprendimiento, un nivel de renta del tercio superior, un hogar de 3,2 miembros, de origen español, con educación secundaria y 38 años. Bien, podemos comparar la tasa de actividad femenina y la masculina. Ahí hay que decir que el año pasado hubo una caída de la tasa de actividad del TEA femenino, pasó del 4,54 al 4% y el masculino subió. Por eso se mantiene prácticamente el TEA de España. También podemos comparar en cuanto a actividades femeninas y masculinas, por ejemplo, en cuanto a la necesidad, es mayor en la mujer que en el hombre. En el sector de consumo también tiene una mayor presencia la mujer que en el hombre. En cuanto a la innovación de los proyectos, es mayor en los proyectos de hombres. En cuanto a la tecnología nueva, de menos de un año de vida, también es mayor. Y en cuanto a la orientación internacional, también es mayor en el hombre. En cuanto a la edad, la participación en el proceso empresarial, aquí dividimos en esta gráfica entre jóvenes hasta 35 años y adultos de 36 a 64. Entonces, vemos que en el emprendimiento potencial hay una diferencia muy grande de emprendedores jóvenes sobre emprendedores adultos. Y todo lo contrario sucede en proyectos consolidados, en empresas consolidadas, que los adultos es como 4 veces los jóvenes. Bueno, en cuanto al origen, también medimos el emprendimiento de los inmigrantes, ya sean comunitarios del régimen general, además de que YEN el año pasado, mediante un acuerdo con la Unión Europea, también se incluyeron preguntas para medir la inmigración y entonces eso ha enriquecido el informe. En la Unión Europea, entonces sale que siempre es más emprendedor el inmigrante que el nativo. Voy terminando. Gracias por el aviso, Efrén. Estaría hablando todo el día de esto, como pueden suponer, ¿no? Porque merece la pena, pero voy a ir terminando. Financiación, también podíamos hablar, las condiciones del entorno han mejorado, infraestructura física, innovación, apoyo a la mujer emprendedora, apoyo al alto crecimiento, programas gubernamentales, innovación, pero están en niveles muy bajos en España
en el año pasado y más o menos cada año sale lo mismo, en educación emprendedora escolar, financiación, normas sociales y culturales, transferencia de I+D y educación emprendedora postescolar. Bien, todo esto lo podemos comparar, también tenemos datos de las regiones, como decíamos, y ya termino con las conclusiones muy brevemente porque quede un poco fijado. La primera conclusión, y yo creo que más importante, es que hay una mayor implicación de jóvenes entre 18 y 35 años, mayor implicación que los adultos. Y esto es el valor más alto en toda la serie histórica. Por lo tanto, está habiendo una reacción, como decía anteriormente, a la crisis por parte de los jóvenes que miran cada día más el emprendimiento como una opción de vida, porque se habla del emprendimiento como fuente de creación de riqueza, de creación de empleo, difusión de la innovación, y es así, lo sabemos, pero hay una cuarta que no se comenta nunca, y es que se puede ser feliz siendo emprendedor, siendo empresario, porque además creas trabajo para otros. Bueno, la segunda conclusión, la intención emprendedora de los españoles no ha cesado de aumentar desde el año 2009 y también tenemos ahí una cifra récord, como decía anteriormente, el emprendimiento potencial, con un 12,05%. También hay una importante tasa de abandonos, de cierres. Esto habría que comentar bastante, pero en resumidas cuentas, lo que sabemos ya es que en estos 4 o 5 años de crisis se está destruyendo más tejido empresarial del que se está creando. Y eso es grave. Eso hay que recuperarlo y además con un nuevo impulso. También elementos críticos en contra de la iniciativa emprendedora, la falta de acceso a la financiación, la falta de cultura y de educación emprendedora de base y unas políticas y programas públicos insuficientes. ¿Hacia dónde debería ir el TEA de España? Lo vemos muy claramente por el clúster donde estamos y por la Unión Europea donde estamos naturalmente. Y es que debería ir a una reducción del TEA por necesidad, generar actividades con expectativas de creación de empleo de alto potencial de crecimiento, innovación y la intensificación de la internacionalización. ¿Qué hace YEN? Además de este informe, además de toda la investigación y las asignaturas que impartimos en nuestras 19 universidades, generamos otros informes. Hace 2 años hicimos un informe sobre intraemprendimiento, emprendimiento corporativo, muy interesante, que nos pidió el Ministerio de Industria, la DG PYME. En pocos días, en Extremadura, que es mi región, vamos a presentar un informe monográfico rural, porque es una región que básicamente es rural y podemos hacer muchísimas más cosas por la capacidad que tenemos, somos más de 100, por el modelo YEN y porque hace falta medir todo esto. Por ejemplo, ahora tendremos el Research Conference, YEN Research Conference, en Barcelona, del 19 al 21 de julio, organizado por España, donde vendrán miembros de YEN de todo el mundo. Repito una vez más, la web, tomen nota que ahí pueden descargarse no solamente el informe de España, el informe mundial, el informe de cualquier país, de cualquier región, ahí los tienen todos y todas las conexiones. Y nada más, muchísimas gracias por su atención. Me he pasado mucho en el tiempo. Muchas gracias por tu intervención, Ricardo. Ha sido fantástico escucharte. Cierto es que, perdón por el tema de la premura del tiempo, pero la verdad que estamos un poco idos de horarios. Les pediría, les rogaría, casi suplicaría al resto de ponentes intentar ser escrupulosos en el timing, en el tiempo de sus exposiciones. Tenemos 20 minutos para cada una de las exposiciones restantes y les rogaría que fueran escrupulosos en el trato del tiempo. A continuación, tenemos el placer de contar con la presencia de una representante de una de las instituciones fundamentales, primordiales,
más destacadas en el ámbito del apoyo al emprendedor de nuestro país. Se trata de Barcelona Activa, del Ayuntamiento de Barcelona, que hacen una labor fantástica, una labor maravillosa desde hace mucho, mucho tiempo, una labor ejemplar, y es por ello por lo que hemos querido traerles a este panel, a este evento. Hacen una labor, como digo, ejemplar en apoyo de la actividad emprendedora allí en Barcelona. Son todo un ejemplo a seguir por el resto de instituciones, son todo un modelo a seguir, un modelo a replicar en el resto de nuestro país, y no queríamos pasar de tener la oportunidad de contar con Barcelona Activa en este evento. Montse Basora, directora, por favor. Muchas gracias, Montse. Un placer tenerte aquí. Gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer la posibilidad de estar aquí y presentar nuestra iniciativa. Como ha dicho Efren, yo soy la directora de Emprendimiento de Barcelona Activa. Somos la agencia de desarrollo local del Ayuntamiento de Barcelona y llevamos 27 años en funcionamiento. Durante estos 27 años, como agencia de desarrollo, lo que hemos hecho es llevar a cabo, implementar aquellas políticas que desde el Ayuntamiento, tanto en tema de emprendimiento como de empresa de ocupación, se iban diseñando. Hoy he estado pensando mucho, ¿no?, qué iba a presentar, y no voy a presentar los resultados que hemos hecho hasta ahora, sino que me parecía más interesante presentar un proyecto. Esto no es una buena práctica. A lo mejor dentro de 1 año y medio, 2 años, podremos decir que es una buena práctica, pero me parecía, sobre todo, incentivador, ¿no?, en unos momentos en los que la crisis económica está afectando mucho a los emprendedores, a las empresas, pues presentar una iniciativa que desde la Administración pública nosotros consideramos que es importante, ¿no? Evidentemente, la Administración tiene que jugar un papel importante. Nosotros queremos, sobre todo, de facilitadores. En este caso, lo que voy a presentar ahora es una iniciativa que se llama Barcelona Growth, Barcelona Crecimiento, y que, siguiendo un poco la línea de las experiencias anteriores, persigue 2 cosas. Una, hacer globales a las empresas, a las pymes, en este caso de la ciudad de Barcelona, abrirlas al mundo. Y, por el otro lado, ayudarlas en el crecimiento. Como un poco se presentaba ahora en el estudio GEM, el problema principal de nuestros emprendedores, nuestras pymes, es esta fase de crecimiento. Entonces, esta iniciativa lo que viene es a perseguir estos 2 objetivos. Es una iniciativa que se basa en 4 pilares. Una oportunidad. Creemos que en la ciudad de Barcelona hay unos activos necesarios y posibles que pueden hacer posible abrir la ciudad al mundo. Creemos que podemos posicionar la ciudad como un entorno para el crecimiento económico y empresarial, con una vocación internacional. No hace falta incidir en esto, ¿no? Hemos visto Silicon Valley y hemos visto que realmente el jugar global es fundamental. Y, por último, la existencia de una marca, Barcelona, un activo, que asociado a determinados valores y que queremos extender a la actividad económica. ¿De dónde viene esto? Esto no es el fruto, ¿no? Viene del actual grupo que hay en el Ayuntamiento de Barcelona, liderado por el alcalde Xavier Trias. Antes de diseñar, digamos, las políticas de este mandato, lo que hizo es generar unas mesas de cooperación público-privada con representantes, pues, de las empresas, de las instituciones, y de allí surgieron 30 medidas para el crecimiento, 30 medidas Barcelona Crecimiento. En este caso, la agencia que voy a presentar ahora lo que da es respuesta a 5 de estas medidas. Hay otras medidas que están ligadas al tema de la ocupación, etcétera. Y ahora las veremos en detalle, para ir un poco rápida. Como decía, nosotros creemos que el futuro está aquí, ¿no?, que hay una gran oportunidad, que en Barcelona hay todos unos activos, como cuando presentaban antes el Silicon Valley, hablaban, ¿no? Pues hay un clima, una calidad de vida, una cultura, una arquitectura que hacen atractiva la ciudad. Pero nosotros no queremos quedarnos únicamente en este atractivo turístico. Sabemos que el turismo es, evidentemente, unos sectores de gran crecimiento en la ciudad, pero queremos aprovechar este potencial y todos estos activos para que sean una palanca para la Barcelona económica y empresarial, una ciudad que creemos puede estar posicionada, puede estar basada en la creatividad, en el conocimiento y también en la actividad económica y empresarial que hay en la ciudad.
Pero claro, que nosotros queramos posicionar Barcelona no quiere decir que esté posicionada. Esto sería, evidentemente, una falacia. Entonces, lo primero que tenemos que saber es si realmente Barcelona es percibida fuera realmente como un centro para el crecimiento. Entonces, como evidentemente sabemos que no es así, esta agencia nace precisamente con la voluntad de conseguir este posicionamiento. Sabemos que para conseguir la globalización es necesario ser competitivos, orientarnos al conocimiento, esto también ha salido en ponencias anteriores, promocionar esta marca que creemos que tenemos y provocar un cambio cultural importante. Bueno, esto es simplemente, decimos, la marca. Nosotros consideramos pues, que empresas como Custo Barcelona, es decir, hay empresas que nos hacen de agentes fuera, entonces consideramos que la marca Barcelona puede ser un activo importante. Entonces, ¿cómo vamos a conseguir todo este discurso anterior? Pues con un instrumento, que es la agencia Barcelona Growth. Esta agencia acaba de constituirse en Barcelona y básicamente tiene un objetivo principal, que es alinear todos los activos y todos los actores, porque evidentemente lo que hace el Ayuntamiento es facilitar la creación de esta agencia, pero no pretende ser el impulsor. Y detrás de esta agencia hay una serie de actores de la ciudad que tienen todos como misión y como objetivo común buscar el crecimiento económico y empresarial de la ciudad. Y, por último, como decía, pues gestionar de una manera empresarial la marca Barcelona. ¿Quién está detrás de esta agencia? Pues es un partenariado público-privado con un modelo de corresponsabilidad y focalizado mucho en estas necesidades que hemos identificado que tiene la ciudad. Está liderado por el Ayuntamiento de Barcelona, en este caso por Barcelona Activa, por la Feria de Barcelona. En el Consejo de Administración está Turismo de Barcelona, la Cámara de Comercio, Barcelona Global, que es un lobby de empresas, de empresarios de la ciudad, el Barcelona International Council, el BCD, que es Barcelona Centro de Diseño, y Acció, que es de la Generalitat, que es el departamento que trabaja todo el tema de competitividad de industria. Hay también un advisory board que va a actuar con empresas y centros de investigación, universidades que van a ayudarnos a diseñar todas las medidas de esta agencia. Esta agencia tiene un espacio físico, digamos, lo que hemos querido es visualizar esta agencia en un espacio, luego lo veremos más amplio, es la imagen que se ve debajo, que es el edificio Mediatic que se encuentra en el distrito 22 Arroba, que es el distrito tecnológico de la ciudad. ¿Qué recursos tiene esta agencia? ¿No? Porque evidentemente se puede hacer, digamos, la teoría, pero hay que dotarla de contenidos. Este edificio que ven al fondo, que es un edificio muy espectacular, yo les invito que si vienen de visita a Barcelona se acerquen al 22 Arroba y visiten toda una serie de edificios que hay de arquitectura que la verdad es que es muy interesante de ver. Básicamente, esta agencia, por un lado, acoge la sede de la Mobile World Capital. Saben que hace 2 años Barcelona ganó la licitación para acoger la feria de GSM. Entonces, lo que hemos querido es que no únicamente obtengamos ventajas de esta feria que pasa una vez al año, que trae pues, millones de visitantes y que realmente tiene un impacto económico, sino, de alguna manera, que esto tenga un impacto en la ciudad de manera más permanente. Por el otro lado, vamos a crear una oficina de atención a la empresa, un único punto de contacto para que la empresa haga todos los trámites, un espacio de datos, es decir, hay mucha información, las propias administraciones, las cámaras de comercio tienen mucha información, muchas bases de datos, pero esto es muy difícil para las empresas para poder trabajarlo. Entonces, lo que vamos a hacer es, de alguna manera, cocinar toda esta información para que las empresas la puedan utilizar. Y luego un showroom que les explicaré, que será un espacio que podrán utilizar las empresas para explicar la ciudad pues, a sus clientes, etcétera. Una free zone, que ahora les explicaré también, y un espacio de talento cibernario donde hacemos formación. Como les decía, somos la sede de la Barcelona Mobile World Capital y también tenemos las oficinas del GSMA que están en Barcelona, instaladas en este edificio que les explicaba, y la idea es generar, aprovechar un poco toda esta la sinergia que genera pues, el hecho de un acontecimiento tan importante como pasa en la ciudad. Como les decía, ¿no? Un único punto de contacto para la empresa. Una de las grandes quejas o dificultades que tienen las empresas es la de la tramitación, la de los trámites, la de los permisos, ¿no? Estamos, yo diría, casi en la cola, ¿no? de los países donde las dificultades para crear una empresa. Vamos a intentar, en la medida que podamos y desde el punto que hay alguno de estos trámites que son competencia del propio ayuntamiento, facilitar esta tramitación.
No únicamente tramitaremos, sino que además habrá una cartera integrada de servicios con los cuales vamos a acompañar a estas empresas y a estos emprendedores. Y lo que les decía, ¿no? Queremos que este centro, que este espacio, no sea un espacio únicamente institucional, se lo vamos a poner a disposición de las empresas. En la planta baja de este edificio vamos a construir lo que llamamos un showroom, y básicamente será un espacio de divulgación de la ciudad, del potencial de la ciudad, en todos los sentidos, no únicamente pues, los culturales, etcétera, sino también el potencial económico de la ciudad. Y esto, guiado por un equipo de técnicos nuestros, lo vamos a abrir para que las empresas lo puedan utilizar. Y además, pues bueno, intentaremos que todas las iniciativas como la Open Data que están en las instituciones, pues esta información llegue a las empresas, pero llegue ya de una manera que ellos puedan, pues desde hacer estudios de mercado, consultar empresas pues, para hacer negocios, etcétera. Aquí es importante la colaboración, por ejemplo, que tenemos con la Cámara de Comercio, ¿no? Que ellos tienen esta parte muy trabajada y lo que van a hacer es sumarla en esta única iniciativa. Luego, en una de estas plantas de este edificio del Mediatic, vamos a construir una incubadora vinculada al sector del móvil, ¿no? Es decir, vamos a aprovechar este potencial. Entonces, lo que queremos es que en este edificio vamos a hacer un call internacional para que proyectos, no tienen por qué ser únicamente de emprendedores, sino proyectos o empresas que pueden estar en sus primeras fases, ¿no? A lo mejor una empresa del Silicon Valley pues también quiere venir aquí, le puede interesar, ¿no? Entonces vamos a hacer el concepto incubadora, es decir, un espacio donde las empresas se van a poder instalar con recursos comunes. Y aquí el gran reto, evidentemente, es que realmente sea una zona franca, una free zone, ¿no? Y la clave está en aplicar pues, ventajas, ¿no? en los impuestos. Y en esto estamos trabajando. Evidentemente, las tasas municipales a nadie se le escapa, que son un porcentaje pequeño, por tanto, si nos quedáramos en bonificar los tributos municipales, la verdad es que estaríamos prácticamente pues, no dando ningún impacto. Y entonces ahora estamos viendo a través, seguramente, de la vía de la subvención, porque hay que ver cómo puede articularse esto desde el ayuntamiento, que es de dónde va a salir estos recursos, a aplicar bonificaciones en lo que es la contratación de personal para estas empresas, de trabajadores, y luego también vamos a aplicar unas bonificaciones, igual que tenemos en otras dos incubadoras de las que dispone Barcelona Activa, en hacer que estos despachos pues, estén a unos precios de mercados para ayudarlos a la... Estamos pensando en un periodo máximo de 3 años de estancia en esta incubadora. Yo he ido muy rápida porque pensaba que hacía... Entonces, bueno, en estos momentos la agencia ya existe, es decir, ya está constituida, están todos los socios incorporados y en estos momentos hemos sacado la licitación para adecuar los espacios de este edificio y si los plazos son los que tienen que ser, esperamos que en enero estará en funcionamiento. Es un reto importante, pero nos parecía que después de 26 años de funcionamiento, creíamos que en todo lo que es emprendimiento y ocupación pues, estábamos relativamente bien posicionados y, en cambio, desde el ayuntamiento todo lo que es el apoyo a la PYME, ¿no? Que aunque ya sabemos que el tejido que tenemos, ¿no? Es de autónomos, microempresas y pymes, nos parecía que era un reto importante ahora ayudarlos en su crecimiento. Y yo creo que ya no hay... Pues ya está. Yo no sé si he sido muy rápida. Si hay alguna pregunta. ¿No? Pues yo ya no sé quién viene detrás de mí, ¿eh? Pues nada, yo, Efrén, veo...